La policía de Nicaragua detuvo a 6 líderes estudiantiles y campesinos, entre ellos Medardo Mairena, quien se convierte así en el 6º opositor aspirante a la presidencia en ser arrestado por las autoridades, minando aún más la credibilidad del gobierno de Daniel Ortega y de su intención de un proceso electoral transparente el próximo mes de noviembre. En la segunda entrega de nuestra serie de reportajes dedicados a aquellos que se han recuperado del COVID-19, les contamos la historia del profesor Marc Sorel, quien padeció la enfermedad, fue internado en el mismo hospital para el que trabajó. Hoy, ya recuperado, sigue luchando en la primera fila contra el coronavirus. Con todo el glamour y los rostros más destacados de la industria cinematográfica mundial, fue inaugurada la versión número 74 del Festival Internacional de Cine de Cannes. 24 películas participan por la disputada Palma de Oro en una versión que cuenta con estrictas medidas de bioseguridad. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Centroamérica. Ya son 6 los aspirantes a la presidencia de Nicaragua arrestados por las autoridades, que se unen así a un total de 25 personas detenidas en las últimas semanas. El gobierno del presidente Daniel Ortega los acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria. Desde Bruselas, la Unión Europea advirtió de nuevas sanciones para Nicaragua, al tiempo que también exigió la liberación de los opositores. Jorge Hurtado nos cuenta más en el siguiente informe. En Nicaragua, la cacería contra opositores se intensifica previo a las elecciones de noviembre. El gobierno que lidera Daniel Ortega arrestó a otros 6 líderes sociales, entre ellos el 6º aspirante presidencial y 2 líderes universitarios, que dejaron mensajes como estos. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Debemos seguir juntos esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. La Unión Europea y otros países del mundo condenaron los arrestos y advirtieron de nuevas sanciones. Pero Ortega, que busca su 4ª reelección, ha dicho estar firme para mantener en prisión a más de 25 opositores, que los acusa por delitos como traición a la patria y lavado de dinero. No estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país. Pese al arresto de las figuras más relevantes de la oposición, el único partido autorizado en participar en las elecciones insiste en continuar en la contienda. Hay que seguir, no importa lo que nos pase. Tendrán que detener a 6 millones de nicaragüenses, pero yo creo que eso obviamente va a ser imposible porque aquí todos estamos dispuestos a seguir adelante. En las calles nadie se atreve a protestar por el temor a terminar en prisión. Los únicos que alzan la voz son los familiares de estos líderes que piden sean liberados y denuncian que las autoridades no permiten verlos ni acceder a un abogado independiente. Nicaragua se vacía progresivamente de sus disidentes, periodistas y defensores, unos en prisión y otros en exilio, todos preguntándose quién será el próximo en prisión. En Colombia, por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 10 militares y un civil por la ejecución de 120 personas y la desaparición forzada de otras 24 en hechos ocurridos en la frontera colombo-venezolana entre los años 2007 y 2008. La magistrada Catalina Díaz afirmó que la participación de los sindicados fue determinante en el asesinato de más de este centenar de personas que estaban en total estado de indefensión y que fueron presentadas como bajas de combate para enfriar las cifras oficiales. La magistrada Díaz señaló que la evidencia indica que los acusados son responsables de crímenes de guerra, homicidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición, todos realizados de manera sistemática. Se trató de un patrón de macrocriminalidad, es decir, la repetición de por lo menos 120 asesinatos durante 2 años en un mismo territorio por un mismo grupo de personas asociados en una organización criminal y siguiendo un mismo modus operandi. La sala de reconocimiento les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
En otros temas, el gobierno de Estados Unidos anunció la donación a Guatemala de 1.5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna. El país centroamericano se convierte así en la octava nación de América Latina en recibir una de estas donaciones de vacunas que hacen parte de las 80 millones de dosis que el propio presidente estadounidense Joe Biden anunció que compartiría con otros países. 20 millones de estas dosis solamente para América Latina y para la región del Caribe. Y debido al aumento de los casos y el de las hospitalizaciones hasta en un 33% en los últimos 10 días, las autoridades de la Comunidad Autónoma de Cataluña en España anunciaron el cierre del ocio nocturno a partir de este fin de semana. La Generalitat en Barcelona decidió tomar esta medida que comienza a partir del viernes por espacio de 15 días para frenar el auge de contagios de COVID-19, particularmente entre los jóvenes. También desde el gobierno autónomo reclamaron a las autoridades centrales en Madrid, la capital, que restablezca el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior a nivel nacional. Y en nuestra serie de reportajes especiales dedicados a todos aquellos que se han recuperado del COVID-19, en nuestra segunda entrega vamos a ir hasta el Hospital Nemours, en donde encontramos al profesor Marc Sorel, quien hace un año padeció la enfermedad. Incluso estuvo internado en el mismo hospital en el que trabaja. Hoy en día, ya completamente recuperado, sigue en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Veamos. El profesor Sorel se volvió de nuevo el jefe de servicio dinámico que era antes de la enfermedad. Nos habíamos reunido hace más de un año en su unidad de tratamiento del dolor, transformada entonces en una unidad COVID. Estaba hospitalizado en su propio servicio. ¿Usted sabe la cantidad de muertos que hay y a la velocidad que la gente se puede ir? Porque ahora salvamos a la gente y no solamente. Hay patologías que aparecerán. Después de su entrevista, fui transferido a la unidad de reanimación de cuidados intensivos en el Hospital Henry Mondor, debido a mi degradación respiratoria. El trabajo de las unidades médicas como la del profesor Sorel era menos mediatizado que el de los servicios de reanimación. Un trabajo, sin embargo, primordial en el marco de la atención a los pacientes COVID. El trabajo de los equipos médicos era apreciar bien a los pacientes, su evolución, tener una reacción muy rápida y muy eficaz que permita hacer pasar las etapas sin ir a reanimación. La dedicación total de los médicos durante la pandemia tuvo consecuencias. Desafortunadamente hubo mucha licencia por enfermedad. Diría que la crisis del COVID precipitó su partida. Para mí y mis colegas que se quedaron era una experiencia humana. Estábamos en una situación que nos recordó nuestro papel principal de médico, tratar de salvar vidas. Con el flujo de la pandemia, el servicio retomó su actividad de tratamiento del dolor con pacientes un poco abandonados durante las olas sucesivas de COVID. Y nos vamos ahora hasta Surfside, en el estado de Florida, en Estados Unidos, en donde fueron encontrados 4 cuerpos más bajo los escombros del edificio residencial que parcialmente colapsó el pasado 24 de junio. De esta forma, la cifra de fallecidos aumenta ya a 36 personas y más de un centenar siguen bajo los restos de esta edificación. Los esfuerzos de los equipos de búsqueda se han intensificado en las últimas horas pese a la amenaza que representa el clima cambiante ante la llegada de la ahora huracán Elsa. De otra parte, comenzaron también los funerales de algunas de las víctimas. Y tras un año de suspensión debido a la pandemia de COVID-19, comenzó la edición número 74 del Festival de Cine Internacional de Cannes, que reúne lo más destacado de la industria cinematográfica mundial. 24 cintas compiten por la Palma de Oro, que es el máximo galardón que entrega este festival. Nuestra enviada especial a la ciudad de Cannes, Erika Olavarría, nos cuenta más pormenores de esta primera jornada en el siguiente reporte. Escuchemos.
Normalmente se hace en mayo, pero ahora lo estamos haciendo en julio, en pleno verano, por eso también hace mucho calor y eso hace que haya mucha gente que está de vacaciones aquí en la Costa Azul. Recordemos que a raíz justamente de la pandemia hay muchos franceses que no han salido al extranjero, se han quedado en este país y obviamente la Costa Azul es un destino de preferencia. Así que el ambiente está, aunque obviamente hay menos prensa y menos festivaleros como se le conoce al público del festival. Una alfombra roja tradicional, la única diferencia es que periodistas y camarógrafos tenían una mascarilla, obviamente, negra además, porque desde las 5 de la tarde en todos los eventos oficiales Santiago se pide una mascarilla negra para que obviamente no desentonar con la elegancia de este festival. Esto en las noticias. Buenas noches.